Bienvenue à notre troisième classe de français langue étrangère pour 12e année. En español, buenos días, mis alumnos. Bienvenidos a esta, la tercera clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Vamos entonces inmediatamente a compartir la pantalla. Y empezar la clase. Siempre empezamos con una frase motivacional. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet exterior, il ne dépend que de nous. Es una frase que se le atribuye al Dalai Lama. La verdadera felicidad no depende de ser alguno, de ningún objeto exterior, no depende más que de nosotros. Les thèmes pour aujourd'hui, ce sont les activités sportives. Aujourd'hui, c'est samedi 23 janvier 2021. En español, el tema de la clase de hoy son las actividades deportivas. Hoy es sábado 23 de enero de 2021. Hemos añadido un pequeño punto que tal vez les agrade a muchos de nuestros estudiantes, y es que en cada clase yo les voy a recomendar una canción que tenga sonidos a los cuales ustedes a través de ella puedan acostumbrarse e intentar pronunciarlo para que les sea más fácil el empezar a hablar a través de las canciones. Esta lección contiene los verbos utilizados para hablar de las actividades deportivas, los gustos y las preferencias. También vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la negación y finalmente las actividades deportivas, y vamos a hablar de un pequeño taller que existe respecto a eso y que ustedes podrán encontrar en su módulo. Bien, aquí vamos a mudarnos de pantalla. Aquí vamos a mudarnos de pantalla para permitir, vamos a compartir toda la pantalla en lugar de solamente una ventana. Aquí vamos a mudarnos de pantalla porque lo que hay en esta diapositiva es importante que lo podamos observar en detalle. Vamos a empezar con los verbos. ¿Por qué? En nuestro módulo nosotros tenemos en este tema de los deportes una serie de actividades deportivas, pero para hablar de ellas necesitamos los verbos. Entonces, estas actividades, estos deportes, están muy ligados a nuestras preferencias, a nuestros gustos. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño repaso de uno que otro verbo que ya conocemos y vamos a introducir otros que conoceremos hoy. Verbo que ya conocemos, el verbo aimer. Para aquellos que no lo recuerden, el verbo aimer significa amar o gustar. Y además es el ejemplo de conjugación de los verbos del primer grupo, es decir, los que terminan en ER y que por tanto son generalmente considerados como regulares, porque todos se conjugan igual. Entonces, recordemos nuestros pronombres personales que nos van a servir para conjugar estos verbos. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. ¿Cómo se conjuga aimer? J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Negación, introducción a la negación. Sencilla, sumamente fácil. Hay varias formas de negación que cuando empiecen a escuchar las canciones se las van a encontrar. Se los digo desde ahora para que no les parezca extraño. Pero la forma de negación más fácil que existe es esta que tenemos en pantalla. Vamos a ampliarla un poquito. Je n'aime pas. Aquí
La fórmula de negación es sumamente sencilla. Vamos a hablar primero de la fórmula. La fórmula de la negación es la siguiente. Ponemos el pronombre. Hay dos partículas negativas. Una que es ne, y que cuando el verbo empieza en vocal o en H, en vez de ne ponemos una N con una apóstrofe. A eso se le añade el verbo conjugado en presente, según el sujeto que le hemos puesto. En este caso el pronombre es je. Y la segunda negación, que es pas. Entonces, son dos casos. Uno, pronombre, N apóstrofe, verbo conjugado en presente y pas. Y el otro caso, pronombre, ne, verbo conjugado en presente y pas. Ahora sí, para que puedan comprender la negación del verbo aimer. Je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Il n'aime pas. Elle n'aime pas. On n'aime pas. Nous n'aimons pas. Vous n'aimez pas. Il n'aime pas. Elle n'aime pas. Esto es, sobre todo en il y en él, a veces puede resultar complicado, pero con la práctica usted lo puede lograr. Tómese el tiempo en casa de realizar este ejercicio que acabo yo de hacer con cada uno de estos verbos. Verbos que puede ser que ya conozcan porque lo hemos usado en temas como se presenté. Algunos de ustedes en algún momento lo pueden haber elegido en vez de utilizar el verbo aimer. Adoré, que significa lo mismo en español, adorar. Y preferé, que también está ligado a preferir. Primero vamos con adoré. Como observan ustedes, tiene las mismas terminaciones del verbo aimer, que también es regular. J'adore, tu adores, il adore, elle adore, on adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent, elles adorent. Je préfère, tu préfères, il préfère, elle préfère, on préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère, elle préfère. Jouer. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, on joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Este hay que practicarlo bastante en casa. Jouer significa tanto jugar como tocar un instrumento. Y podrán ustedes encontrar que en otra materia de idioma, que es precisamente inglés, hay un verbo que tiene el mismo caso, que es el verbo to play, y es el mismo caso de jouer. Significa tocar un instrumento y jugar. Faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Ven, aquí ya cambia completamente cuando llegamos a la tercera persona del plural. ¿Por qué? Porque faire es un verbo de la tercera conjugación o del tercer grupo. Ellos son considerados irregulares. Verbo para decir que detestamos algo. En vez de hacer la negación cuando usted de plano, de verdad, detesta una actividad o algo, utilizamos el verbo detesté. Significa lo mismo que en español. Y faire significa hacer. Je
déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste, on déteste, nous détestons, vous détestez, il déteste, elle déteste. Pratiquer. Parecido al verbo practicar, significa lo mismo. Observen que el verbo pratiqué no lleva una C como si lleva en español el verbo practicar. Cuando lo escriban tengan ese cuidado y hagan esa observación porque es muy común que nosotros, aquellos que pensamos en español, terminemos como cometiendo ese error de manera fácil si no nos fijamos. Entonces, je pratique, tu pratiques, il pratique, elle pratique, on pratique, nous pratiquons, vous pratiquez, il pratique, elle pratique. Dépenser, que es gastar, gastar dinero. Je dépense, tu dépenses, il dépense, elle dépense, on dépense, nous dépensons, vous dépensez, il dépense, elle dépense. Sí, tiene sonidos nasales. Los sonidos nasales no existen en el español. Es importante que practiquen especialmente en casa, tantas veces como necesiten durante la semana. Entonces, es importante también que sepan que este documento está disponible en la plataforma. Voy a revisar, apenas salgamos de la clase, voy a revisar si es que está visible. Sin embargo, yo estoy segura de que está en la plataforma, puesto que yo misma lo cargué allí. Y él va a estar disponible durante todo el trimestre para que usted lo obtenga y lo pueda utilizar para recordar esta información, que es complementaria a su módulo y se lleva muy bien con lo que vamos a ver dentro de unos minutos. Bien, entonces vamos a ver. En francés la palabra pasatiempo se dice loisir, que es de lo que se trata el cuadro de texto que tenemos a la izquierda en nuestra pantalla. Y utilizamos también otros verbos, por ejemplo el verbo écouter, regarder, que estos dos son regulares, se conjugan siguiendo la misma fórmula del verbo aimer. Es importante que lo sepan, por eso es que el verbo aimer tiene sus terminaciones subrayadas y en negrita, para que usted sepa que cuando usted encuentra un verbo terminado en ER, generalmente se conjuga con esas terminaciones. Bien, ejemplo de cosas que yo puedo ver, que podemos ver, regarder. Si usted es aficionado al idioma inglés, entonces relaciónelo con el verbo to watch, porque no es lo mismo sentarse a ver la televisión, los videos y las películas que simplemente ver algo de manera casual. Y ese es el mismo caso del verbo regarder. Je regarde la télé. Je regarde des vidéos. Je regarde des films. Télé, video, film son tres palabras que si no la conocen deben preguntarle a nuestro mejor amigo el diccionario qué significan en español. Y si tienen a bien imprimir este documento, les recomiendo que para que no se les olvide, una vez que hayan buscado estas palabras, las que no conozcan, le escriban al lado en español qué es lo que significa. Con el verbo écouter, j'écoute de la musique, j'écoute de la radio, j'écoute de CD, j'écoute de MP3. MP3 significa MP3.
con el verbo jouer, es decir, jugar. Je joue au bowling. Je joue aux échecs. Je joue au Fortnite. Je joue au Clash Royale. Para aquellos estudiantes que son aficionados a los videojuegos, este es el verbo que se usa para decir que usted se dedica a eso. Y también con muchos deportes, y échec significa chess. Échec significa ajedrez. Eso es échec. En este contexto, je joue avec des copains. Je joue avec mon ordinateur. Je joue avec mon móvil. Estas son otras expresiones. Yo juego con mis compañeros, yo juego con mi computadora, yo juego con mi teléfono, ya que hoy día existen formas de jugar cuando a usted le gusta. J'aime le sport, j'aime le cinéma, j'aime le dessin. Sport, deporte. Le cinéma, el cine. Le dessin, el dibujo. J'aime la musique, j'aime la photographie, j'aime la nature, j'aime la danse, j'aime la lecture, j'aime la cuisine. La música, la fotografía, la naturaleza, la danza o el baile, la lectura, la cocina. Si usted ama esas cosas, también en vez de decir j'aime, podemos decir je préfère o j'adore. Eso es completamente válido si usted no desea repetir los verbos cuando está uniendo una expresión detrás de otra para realizar algún tipo de discurso o conversación. J'aime l'informatique, j'aime les jeux, j'aime les animaux, j'aime les pizzas. La informática, los juegos, Seguimos. La informática, los juegos, los animales, la pizza. Igual que con los otros casos, se puede usar en vez de j'aime, je préfère, o en vez de je préfère, j'adore, o si de plano no le gusta, je déteste o je n'aime pas. Cuando usted hace propiamente un deporte, je fais du football, je fais du ski, du golf, du tenis, du badminton, du ciclisme, du judo, du canoë, du voleibol. Recordemos que todos estos deportes como palabras son todos sustantivos. Entonces, los sustantivos tienen género y número. Quiere decir que estos deportes son femeninos, masculinos, singulares, plurales. Estos que acabamos de pronunciar son los que caen dentro de masculino. Estos que vienen ahora técnicamente serían femeninos en francés, porque también, como les digo, cuando usted los busca en español, algunos que son femeninos son entonces masculinos y viceversa. Je fais de la boxe. Este es el caso perfecto. De la boxe. Esto en francés es femenino. En español, boxeo. Yo hago boxeo o yo practico boxeo. Boxeo es un sustantivo masculino. El caso perfecto de lo que les acabo de decir. Je fais de la gymnastique, de la natación, de la planche à voile, de la pêche, de la plonge. Y aquí hay unos casos especiales que es cuando
el deporte empieza con una vocal o con una H. Je fais del alpinismo, de la equitación, del atletismo. Bueno, los ejemplos que están aquí todos empiezan con una vocal. Sin embargo, hay un par de deportes en la lista que tenemos en el módulo que inician con una H. Caerían en este caso también. Y como les decía, como sustantivos hay algunos que son plurales. Je fais de randonnée. Eso entre otros. Bien. Como les decía hace unos minutos, también importante recordar que hay una diferencia entre hablar con una persona que le ha brindado a usted su confianza como para llamarle por su nombre de pila y hablar con una persona a la que, cuales sean las circunstancias, usted no le puede llamar por su nombre, sino que se le debe un tratamiento diferente. Este es el caso del lenguaje formal e informal. Lenguaje informal, tratar de tú a la persona. Quels sont tes goûts? Et toi? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu détestes? Aquí le estamos hablando de tú. Diferente el caso de la persona a la que hay que tratar de usted. Et vous? Quels sont vos goûts? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que vous adorez? Pardon. Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce que vous détestez? Ven ustedes la diferencia. Et toi, et vous. Quels sont tes goûts? Quels sont vos goûts? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que vous détestez? Hay una diferencia. Claro que la persona que contesta a estas preguntas siempre va a decir je déteste, j'adore, mes goûts sont. Así va a contestar, pero la diferencia está en el trato que usted le va a dar a esa persona, ¿no? Entonces, como les decía hace unos cuantos minutos, para expresar un gusto, pour exprimer un goût, on dit. Para expresar un gusto que uno tenga, uno dice j'aime, j'adore, o je déteste, je préfère. Aquí no está escrito, pero en la página donde están los verbos, la página anterior a esta, sale. Aquí hay unos ejemplos. J'adore la natación, j'aime nager, je déteste me lever tôt. Aquí hay un verbo que se nos había quedado por fuera en la página anterior y es el verbo acheter. No es un deporte per se, sin embargo, algunas personas tienen, tanto en español como en francés, acheter como un verbo tanto terapéutico como de pasatiempo. ¿Qué significa acheter? Acheter no es más que comprar. Por eso les decía que para algunas personas en esta sociedad es un verbo terapéutico y relajante. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, ils achètent, elles achètent. Esa última hay que practicarlo, ¿verdad? Oh, muy bien. Entonces, vámonos a la página 14. Vamos a agrandar esto un poquito. A mí me parece que esto no será muy visible que digamos. Ahora sí. Aún así me parece que se ve pequeñito, pero bueno. En la página 14 tenemos el vocabulario de los deportes.
Como les decía, hay algunos deportes que empiezan con H y que caen dentro de aquel caso cuando hablamos de que los practicamos. El caso de hockey, el caso de halterofilia, handball, entre otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a preguntarle a nuestro mejor amigo el diccionario, ¿qué significa cada uno de estos verbos? Claro, tenemos que recordar que ellos aquí en este vocabulario están acompañados de un artículo definido, a saber, la, le, el apóstrofe. Aquí ahorita mismo no hay ninguno que sea plural, pero ya ustedes pudieron observar que existen los que son plurales, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar en nuestro diccionario qué significa cada uno de estos deportes. Después que ya tenemos el significado de cada uno de ellos, vamos a irnos a la siguiente actividad. Yo voy a agrandar esto. No sé por qué está tan pequeño. Oh, bien. Esto está tal cual se encuentra en su módulo. Dice aquí activité 3. Clasifier les sports en categoría. Son clasificar los deportes en categorías. Son 6 categorías: atletismo, c'est-à-dire atletismo, sport colectivo, deportes colectivos, sport de raqueta, deporte de raqueta, sport de combate, deporte de combate, sport nautique, deportes náuticos, sport individual, deportes individuales. ¿Qué vamos a hacer? Como ya sabemos qué significa cada uno de estos deportes que vemos aquí, entonces vamos a ir ubicando cada uno de ellos en el cuadrito que le corresponde para entonces clasificarlos. Después de esto, ¿qué hacemos? Lo que sigue después de este cuadro es una actividad donde vamos a responder en francés y en frase completa quel sport pratique cada uno de estos deportistas de las 5 preguntas que tenemos aquí. En el sistema, en la plataforma de Claro Online, hay una actividad que se trata de esto. Es un atelier. Sería el atelier número 2. Y yo recomiendo que usted lo resuelva primero en el módulo y luego con calma edite el documento. Todos estos documentos se encuentran en la sección de documentos, valga la redundancia, en la plataforma Claro Online. Todos están desde el primer día a disposición de los estudiantes. Solamente que lo que vamos a habilitar durante la semana es, en la parte donde dice trabajo, la oportunidad para subirlo una vez que ya usted lo haya respondido. Entonces, ¿cómo se responde esto? En frase completa. Aquí, ¿qué preguntamos? ¿Qué deporte practica? ¿Quién? Irving Saladino, Elnica Concepción, Carolina Dimentier, Serena Williams y Blas Pérez. Si usted no los conoce, tiene todo el tiempo del mundo para buscar en internet a qué se dedica cada uno de estos deportistas y luego que encuentra la actividad, bien puede buscar esa actividad deportiva en su diccionario. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esta pregunta en frase completa? Bien. ¿Cómo respondemos a esta pregunta en frase completa? Vamos a buscar
mi versión virtual del módulo de ustedes. Ajá. Y allí podemos escribir esto. Bien. Ay, Dios. Bien. A ver. Aquí. Este tema en mi versión virtual empieza en la página número 13. Como pueden ver ustedes aquí, está el vocabulario. Aquí dice traduzca e ilustre. Si usted considera que ilustrar le ayuda a aprender el significado de estas actividades deportivas, hágalo. Si usted considera que no, en realidad no va a ser necesario. Lo que sí quiero que hagan es buscarlos en el diccionario y clasificar los deportes en cada una de estas 6 categorías. Bien, ¿cómo se responde? ¿Por quién estamos preguntando? Tomemos la primera pregunta. Irving Saladino. Entonces, tenemos 2 formas de contestar. Tomamos el nombre de la persona por el cual nos preguntan y la escribimos porque este va a ser el sujeto de la oración que vamos a formar al contestar. ¿Qué verbo estamos utilizando para preguntar? El verbo practiqué. Ya está conjugado, es tercera persona. Seguimos hablando de tercera persona. Bueno, usamos el mismo verbo. Y lo que sigue es escribir a qué se dedica él hablando de deporte. ¿Qué deporte es el que practica? Lo mismo vamos a hacer con todos ellos. Ahora, la otra forma es que como estamos hablando de la tercera persona, ¿con qué pronombre podíamos reemplazar ahí al nombre de Irving Saladino en esta oración? Esto es tercera persona del singular. Significa que esto es il. Bien, yo lo voy a echar para atrás porque no se supone que esta versión virtual deba tener estas respuestas, ¿verdad? Pero es el ejemplo de cómo se supone que debería ser resuelto. Bien. Vamos para atrás y vamos a abrir el compás para que haya un momento. María Isabel, ¿me está usted escuchando? Sí, profe. Okay. ¿Tiene usted a mano su módulo? Sí, profe. Excelente, bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver cómo, para observar cuánto se parecen estos dos idiomas, el español y el francés. Ok. De esta lista de deportes que tenemos en pantalla, ¿cuáles usted puede llegar a la conclusión de qué deporte se trata? ¿Hay alguno que usted no identifique o todos le parece que sabe cuáles son? Bueno, por lo que estoy viendo, hay unos que sí sé que debe ser. Está natación, tenis, ping pong, karate, ciclismo, judo, golf, boxeo, básquet, fútbol, y a ver, voleibol, hockey,
Y esos son los que sí entiendo que son. Excelente. Quiere decir que son más los que usted puede saber cuáles son así, nada más viéndolo escrito, que los que no puede saber cuáles son sin buscarlo en el diccionario. Sí. Bien, de esos que usted ha mencionado, ¿en qué cuadrito iría cada uno de los que mencionó? Eh, Por ejemplo, hockey, ¿dónde iría? eh, Para que sea más fácil, si usted está confundida en esta parte, es eh, sencillo resolverlo de la siguiente manera. Pregúntese usted, por ejemplo, este es un deporte clásico de las Olimpiadas, estilo eh, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, maratón. ¿Es este uno eh, de esos es deportes? deporte individual. El hockey. Ah, no, no. Es ese no. Ese es lo que te dijo de jabalina, sí. Ajá. También se va a encontrar el caso en el cual varios de los deportes que están en la lista caben dentro de más de una categoría. Está bien que los ponga. Mientras que estén dentro de un cuadrito que sí les corresponda, está bien. El problema sería que los pusiéramos en un cuadrito donde no les corresponde. Por ejemplo, eh, usted habló de golf. ¿Qué tipo de deporte es este? Eh, es que Pre Pregúntese, ¿el golf se juega solo? ¿Se juega en equipo? Así es más fácil resolverlo. ¿Se juega en el so, agua? ¿Hay que pegarle a solo. otra persona? Tío, pásame el diccionario. Es que lo que pasa es que no le podía responder porque, bueno, no había puesto, es que hay unas palabras aquí, o sea, entiendo atletismo, sport combat, que me imagino que ahí entra lo que es boxeo o Ajá, judo, sí. eh, Váyalo poniendo porque karate, después se le olvida. Es bueno que lo escriba en su módulo porque de esto hay un taller, ya está en la plataforma desde hace días y lo que voy es habilitar solamente para que lo entreguen. ajá, ya Entonces lo sí es estoy bueno apuntando. que lo vaya escribiendo, ¿sí? Entonces, intentemos con un par más. Digamos, ciclismo. Ciclismo en español sería Sí, ciclismo, excelente. ¿Y este qué tipo de deporte sería? eh, co- eh, bueno, eso es en grupo, pero, o sea, en sí va solo, sí que es un deporte individual. Es ambas cosas. Y también es atletismo. Atletismo. Sí, o sea que usted puede escribir ciclismo en 3 de las 6 clasificaciones. Ok. em, ¿Qué otro? ¿Sabe usted? Tenis. ¿Dónde iría tenis? Que usted lo mencionó. eh, tenis va en... Es que necesito saber primero, es que Colex en... ¿Qué estoy buscando aquí en el diccionario? Estoy buscando en el diccionario la traducción de Colex, de racket, de... para poder diferenciarlo, pues porque
No sé lo que significa. Raquet. Raquet es raqueta. Ah, ok. Eso sí se lo puedo decir. ¿Y por qué estamos tratando de hacer esto en la clase? Porque los talleres están hechos para ser hechos en clase y que si queda algo sea algo mínimo. Entonces, sabiendo que raquet es raqueta, ¿tenis en qué categoría o categorías podría ir? En esa de raquet, Ajá. Y pregunto yo, ¿tenis podrá caber en alguna otra categoría además de esa? creo que no. Pregunto yo, ¿el tenis se juega en grupo? Sí, ¿También se en, juega individual? no. Sí, sí es posible jugarlo individual. Sí, bueno, yo no lo sabía. Por eso le decía que varios de estos deportes caben en más de una categoría y no se sienta confundida por eso. Es algo que hay que observarlo, es una realidad. ¿Qué otro? A ver, lo judo, ¿qué tipo de Judo deporte? Ajá, es en combat combat. y combat ¿Y ese se practica solo o se practica en equipo? en equipo. En equipo. Bueno, desde cierto punto de vista, sí, porque cuando se organizan los torneos, generalmente usted no va solo o sola dentro de ese torneo, sino que usted va como parte de una escuela de judo o como parte de una selección de este tipo de deportistas, ¿no? Va en Sí, grupo, pero a la hora de enfrentarse a los de las otras escuelas es uno contra uno, por eso sería individual. ok. Diferente el caso del tenis, que usted ve en la cancha de tenis, usted puede ver juegos donde van dos contra dos, usted los ve en la cancha jugando dos contra dos, y también hay juegos donde va uno contra uno. Es lo mismo con el ping pong. Hay juegos donde es dos contra dos y hay juegos donde es uno contra uno. Ahí Sí. radica el asunto de si es individual o es colectivo. A ver, un par más. Eh, lo maratón. ¿Sabe usted lo que es lo maratón? Mm, Se pronuncia igual en español. maratón. Ajá. ¿Qué tipo de deporte sería? Mm, co collective. No exactamente. También sucede que hay selecciones, se ve mucho en las Olimpiadas, cada Olimpiada los países llevan Atletismo. atletismo. Este es uno de los clásicos del atletismo. Y se considera individual porque en la maratón todos compiten contra todos. No gana Sí, realmente el equipo. El equipo se ve, pero porque el que ganó pertenece a una selección. sí, así es. Igual el ciclismo. ¿El ciclismo dónde pertenece? Eh, El, bueno, el ciclismo pertenece a varios, ¿no? Porque dijimos que era atletismo también. Y sí, usted habrá notado que en estas diapositivas para el tema de hoy hemos elegido el fondo del logo del Tour de France. ¿Por qué? Porque el Tour de France es uno de los eventos más famosos del deporte a nivel de Francia. Es muy célebre y entonces en este Tour de Francia se observa que
usted ve equipos profesionales, ya no de países, sino un equipo de esto. A veces hay compañías que lo representan y le ponen el nombre al equipo. Y hay eventos del Tour de Francia donde es todos contra todos. Y hay eventos que generalmente es el equipo el que gana. Entonces aquí también vale individual y vale colectivo. Entiendo. Bien. Pregunto yo, usted, quisiera yo saber qué tanto ha comprendido sobre la actividad siguiente, que es de responder en frase completa qué deporte practica cada uno de estos atletas de acá de abajo. Bueno, usted estaba explicando que uno podía empezar con el... Ay, Dios. En frase completa. Uh-huh. Il, voy a poner, il practiqué. El Irving Saladino, él practicaba. Le toca averiguar cómo se escribe salto largo, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que yo se lo puse en el documento del taller. Tal vez no tenga que buscarlo. Sí, yo se lo Bueno. puse entre paréntesis, lo agregué en el documento del taller. Pero tiene la idea de cómo contestar en frase completa y eso me agrada, la felicito. Bien, esta es una actividad que generalmente no logramos hacer cuando estamos en una clase presencial y es una de las ventajas de la clase virtual. ¿Por qué? Porque en su módulo esta imagen aparece en blanco y negro y a veces es un poquito difícil descifrar qué deporte es ese. Entonces, yo quisiera saber si usted con esta imagen puede, déjeme salir de la pantalla completa y ponerle un zoom un poco más grande para que usted pueda verlo mejor. ¿Se aprecia allí? Sí. Bien. ¿Cuáles de estos deportes puede usted identificar en relación con los que ya sabe qué son? Bueno, ciclismo, voleibol, bueno, béisbol, perdón. En kayak, no sé cómo es que le llaman, eso es un deporte náutico. Alzar pesas, tiro al blanco. Ajá. ¿Cómo es que se llama eso? Ay. Bueno, también está voleibol, raqueta, fútbol, natación, judo, eh, esa, ese, que usan una espada, eh, ¿cómo que se llama eso? Esgrima. Esgrima. Y no se preocupe que en el vocabulario todas estas que usted ha mencionado hay Y que anotar cuál es cuál. Todas estas aparecen en el vocabulario. Bien, la felicito. Entonces, déjenme ver qué tiempo nos queda de la jornada de hoy. Nos quedan 10 minutos y estos 10 minutos son perfectos para hablar de nuestra checklist, que usted sabe que yo ya los tengo acostumbrados a un repaso de qué tenemos que hacer. Entonces, usted ya me dijo que ya tiene tu módulo. Sí, así es. Excelente. Bueno, para aquellos que tal vez de la otra sede no tengan todavía su módulo, importante, y ya en esta clase se convierte en urgente que aquellos estudiantes que no posean su módulo de 12º grado lo consigan. Segundo,
Debo recordarles que deben tener siempre a mano su diccionario, tanto en la clase como a la hora de hacer la tarea. También quiero recordarles que en plataforma ya ayer hemos recibido tanto el primer taller como la primera recherche, es decir, el taller y la investigación, tanto de David como de Santiago. Y que para esta semana, Atelier 2, que es esto que usted y yo estábamos haciendo, pero obviamente en plataforma es un documento que hay que llenarlo, pero es algo que le será sumamente fácil habiendo hecho estas actividades en clase. Sí. Y la Recherche 2, como siempre, que es una tarea de investigación. También no lo escribí en la checklist, pero comenzando esta semana vamos a empezar a recomendar canciones para desarrollar ciertos sonidos que de otra manera es más difícil llegar a esa práctica. La canción de esta semana, déjeme buscársela, Surmarrut. ¿Por qué Surmarrut? Surmarrut significa sobre mi carretera. Ruth es carretera, pero es una calle importante que por lo menos en nuestro país sería al estilo de la Interamericana. Son de esas calles principales, masivas, donde pasa gran cantidad de vehículos. ¿Y por qué? Porque aquí hablamos de deportes, de moverse, de hacer actividad física, y habiendo elegido como fondo el logo del Tour de France, entonces lo que me indica la carretera y las bicicletas y los deportes es esta canción. Y espero que la disfruten, es súper pegajosa, bien agradable al oído y tiene unos sonidos muy fáciles de pronunciar. Entonces, la canción, tratar de pronunciar la frase de la semana. Sobre la canción, escúchela un par de días y luego ya al tercer día busque la letra y trate entonces de comprobar si su oído se ha acostumbrado a estos sonidos. Bien, entonces vamos a hacer algo. Yo voy a dejar de compartir voy a dar la despedida y después, como quien dice, paso lista y si usted tiene alguna duda o algo, la resolvemos. Bien, voy a dar la despedida. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. Quelques doutes, quelques questions que vous voulez poser. N'hésitez pas de m'écrire au courriel ou au WhatsApp. Au revoir.